los transexuales y el servicio militar obligatorio en Colombia. Esta es Sara, una mujer de 23 años que se acaba de graduar y está buscando un trabajo. Así era Sara cuando tenía 5 años. Su nombre era Pedro. Ahora ella es una persona transexual. ¿Qué significa ser una persona transexual? Una persona transexual es aquella que siente que ha nacido en el cuerpo equivocado, ya que se identifica con el sexo opuesto al suyo. La semana pasada, Sara tuvo una entrevista de trabajo y al comentar ser una persona transexual le exigieron la libreta militar, pues según su naturaleza nació siendo varón y como requisito para ser empleado debía definir su situación militar. En vista de lo anterior, Sara visita la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y solicita que le definan su situación militar. Debido a que usted es una persona transexual, no puede prestar el servicio militar, pero debe pagar la libreta porque técnicamente usted es un hombre, lo cual genera esta obligación. Pero si yo soy una mujer. Lo siento, pero si su registro indica que es un hombre, es su obligación pagar la libreta militar. Pero si la apariencia de Sara es la de una mujer, ¿por qué la tratan como un hombre? Lo importante para el ejército en los trámites del servicio militar son los documentos legales, puesto que para este el género de una persona se define por su registro civil o documento de identidad. Así pues, para el ejército, Sara siempre será Pedro. No se vaya, además tiene que pagar una multa por extemporalidad. ¿En qué consiste una multa por extemporalidad? Según la Ley 48 de 1993, se sancionará a los varones que no se inscriban para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que se cumpla la mayoría de edad, o durante el transcurso del último año de sus estudios secundarios. Insatisfecha por la respuesta y la multa de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, Sara llama a su amiga Diana, una abogada que conoció en la universidad. Diana se molesta mucho por la situación, pues se le están violando muchos derechos a Sara. Sin embargo, le dice que siga intentando conseguir trabajo mientras ella investiga. A Sara se le está vulnerando su derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la autonomía para diseñar un plan de vida, un trabajo, la identidad personal y la autodeterminación sexual. Y mientras Sara sigue buscando un trabajo, le siguen diciendo que no. Después de un año de ardua investigación, Diana encuentra casos similares al de Sara y la cita para contarle lo que ha descubierto. Mira, Sara, estos últimos años la Corte Constitucional ha fallado a favor de los transexuales en cuanto al servicio militar obligatorio. Primero, es importante que sepas que tu situación se rige bajo la Ley 48 de 1993. Esta ley establece quién está obligado a prestar el servicio militar. Las mujeres pueden hacerlo de manera voluntaria, mientras que los hombres lo deben cumplir o pagar la libreta militar. ¿Y las mujeres transexuales como yo? Respecto a esto, en la sentencia C-584 del 2015, la Corte Constitucional analiza la demanda de un ciudadano que considera que existe un vacío legal en la Ley 48 de 1993 por omitir a las personas trans. Aunque la Corte no declara inexequible este artículo, explica que las mujeres transgénero no son destinatarias de la ley, por lo que no deben prestar el servicio militar obligatorio ni pagar ningún monto de dinero. Entonces, ¿el simple hecho de reconocerme a mí misma como mujer me exonera de prestar este servicio al país? Sí, Sara, pero espera te comento acerca de unas tutelas revisadas por la Corte. Una de las tutelas es interpuesta por una mujer que ha pasado por lo mismo que tú, y la Corte considera que hay una clara violación de derechos fundamentales, en tanto ha sido tratada de manera denigrante por las autoridades militares que al no permitirle la libreta militar le impiden la posibilidad de tener un trabajo. En cuanto a la multa, la Corte propone agotar primero las medidas administrativas, para que en caso extremo se interponga una acción de nulidad, ya que estas vías ponen a la mujer en una posición de vulnerabilidad e indefensión. Además, dice que el hecho de que las autoridades militares reconozcan a la demandante como un hombre constituye un trato indigno, violatorio de los derechos a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad.
La sentencia establece que se está violando el derecho a la igualdad cuando se trata a una mujer transgénero diferente a una cisgénero. Ahora, en tanto al trato que recibió por parte de las autoridades militares, la Corte declara que éstas no podrían pedirle una declaración judicial, notarial o médica que probara que era mujer transexual. La sentencia entonces resuelve, primero exigiendo al Ministerio de Defensa que en un plazo de 2 meses desarrolle un protocolo de información para que se conozcan los límites de la Ley 48 del 93. En segunda instancia, la Corte le indica al Ministerio de Interior continuar con el proyecto de ley para reducir obstáculos a la hora de modificar el sexo en el registro civil. Finalmente, le pide al Congreso de la República acelerar la promulgación de esta ley que protegerá a los transexuales. Por otro lado, en el artículo 36 de la Ley 48 del 93 se presenta el requisito de presentar la libreta militar en procesos de selección y contratación. Sin embargo, la Corte explica que esta obligación impuesta por dicho artículo no aplica para la comunidad de las personas transgénero, ya que de esta manera se cumple el deber de protección estatal. Además, ten claro que tu derecho a la identidad de género se está vulnerando. Según otra sentencia, este derecho tiene como base el reconocimiento del principio constitucional de la dignidad humana. Además, en esta sentencia se menciona otro caso en donde se establece que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, como te sucedió a ti con la libreta militar. Después de su reunión con Diana, Sara queda muy entusiasmada por saber que sus derechos por fin están siendo reivindicados y recibe una llamada de su amigo David. Hola Sara, me enteré de tu situación y quería que supieras que este año se expidió el decreto 1227, por el cual se reglamenta el cambio de sexo en el registro civil. Ahora es más rápido y fácil hacer esta corrección para que no tengas ningún problema en el futuro y no seas objeto de discriminación como en la oficina de reclutamiento. Así pues, después de todo esto, Sara interpone una tutela para que las Fuerzas Armadas le definan su situación militar sin ningún costo o penalización. Y el juez ordena a la oficina de reclutamiento que se trate a Sara como la mujer que es. Además, Diana le aconseja a Sara que cambie su sexo en sus documentos para evitar problemas en entrevistas de trabajo. Por fin, la normatividad que rige el servicio militar obligatorio se empezó a entender en su sentido más extensivo, adaptándose a las necesidades de las personas trans y reconociéndolas como parte de nuestra sociedad. Ahora, las mujeres trans no están obligadas a pagar la libreta ni los hombres trans son excluidos de prestar servicio militar. Pero, ¿quién es el culpable de que esto le haya pasado a las personas como Sara? Antes de que se publicaran las sentencias citadas, para la institución jurídica del servicio militar, el registro era lo que definía a una persona. Esto pasaba por encima de su identidad, aspecto físico y autopercepción. Sin embargo, los encargados de reclutar para el servicio militar no eran los únicos culpables de los obstáculos legales que se les imponía a las personas transexuales, y por tanto, solo estaban siguiendo órdenes al reclutar a los varones registrados en Colombia. Así pues, consideramos responsables también a los legisladores por no eliminar o reducir los obstáculos para las personas transexuales en el momento de cambiar su sexo en el registro civil y por no legislar lo suficiente en materia de sus derechos frente al servicio militar. No obstante lo anterior, las prácticas denigrantes realizadas por las Fuerzas Armadas hacia las personas trans no están justificadas. Además, a la hora de prestar el servicio militar, el hecho de que los transexuales no sean considerados aptos para esto es una situación supremamente discriminatoria. Como si ser transexual se tratara de una incapacidad. El hombre transexual que quería prestar servicio militar no podía, aunque se autopercibiera como un hombre. Y la mujer transexual estaba obligada a pagar la libreta aunque físicamente fuera mujer. Así que nos preguntamos, ¿por qué solo hasta ahora la institución jurídica del servicio militar reconoce a los transexuales? El ex cadete Diego Lobo Guerrero nos cuenta sobre el machismo y la percepción que se tenía de los transexuales en el Ejército Nacional. Pues en el Ejército, sea en la escuela militar o en donde sea, claramente se busca lograr la mayor disciplina posible en los integrantes de las fuerzas, así como desarrollar el mejor estado físico también. Y dentro de esos parámetros, pues quienes digamos que no tienen un buen rendimiento o son débiles frente a los demás, pues normalmente son objeto de ataques por parte de los comandantes, de burlas, digamos que es como una especie de bullying, pero que dentro del ejército digamos que está permitido, pues porque lo que se busca es lograr lo mejor de cada uno de los cadetes o soldados. Digamos que hay muchas cosas que se vuelven anecdóticas,
de castigos o de algún tipo de golpes que de alguna manera son entendidos por quienes son subalternos en su momento, porque más adelante cuando esos subalternos se vuelvan comandantes seguramente van a repetir lo mismo, buscando en sus subalternos que saquen lo mejor de ellos. Eso también propicia una explicación para lo cual en su momento digamos que no había mujeres en la escuela militar. Seguramente hoy en día habrá unas normas que no permiten, que han regulado esos, si se pueden llamar, abusos que se presentaban. Para esa época, no sé si ni el término o la condición de transexual existiera, no creo que hubiera una norma específica para eso, por lo que acabo de mencionar. Así que pues no, en la escuela cuando yo estuve no había ninguna persona con esa condición. El servicio militar lo presté en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. ¿Y en esa época era obligatorio? El servicio militar era obligatorio. Los que entrábamos a la escuela obviábamos ese proceso de selección después de graduarnos de sexto y lo hacíamos estudiando quinto y sexto en la escuela militar. Ok, ¿y las mujeres también podían hacer esa escuela militar? No, la escuela militar para esa época era únicamente para hombres. Las mujeres podían acceder al ejército después de ser profesionales a través de unos cursos para profesionales, normalmente en profesiones como psicología, derecho y otras. Hoy en día tengo entendido que a partir de hace 2 años, es decir, en 2014, la escuela militar se volvió mixta, igual que el West Point en los Estados Unidos, en donde hay cadetes hombres y cadetes mujeres. De lo anterior, podemos decir que la institución ha cambiado para suplir las necesidades de una sociedad que avanza constantemente en aras del progreso. Sin embargo, este cambio ha tomado mucho tiempo. Solo hasta 1993 se permitió a las mujeres prestar este servicio. Y solo desde hace pocos años las personas transexuales hacen parte de una comunidad que aboga por sus derechos. Además, aunque seguramente muchas personas no se sentían identificadas con su género, por la cultura y educación debían ocultar sus sentimientos y hacer parte de las Fuerzas Armadas. Lo cual parece inconcebible el día de hoy, donde incluso las instituciones más antiguas y rígidas deben respetar a todos los seres humanos.